Hay una hoja en tu cocina que casi todos ignoran, pero que nunca estuvo ahí por casualidad. El laurel. El laurel no solo da sabor, hace algo más, algo que se siente después de comer, pero que casi nadie sabe explicar. Durante años se ha usado en platos pesados, no por tradición, sino por resultado. Y aquí viene lo curioso. ¿Sabías que muchas personas lo retiran del plato, sin saber que ya hizo su parte antes de que lo vieran? Hoy vas a entender por qué. ¿Por qué el laurel se asocia con la digestión? Cuando una planta aparece una y otra vez en las recetas de cocina tradicional, conviene preguntarse ¿por qué? El laurel no fue elegido al azar para acompañar frijoles, lentejas, carnes, caldos y guisos largos. Esas comidas suelen ser nutritivas, sí, pero también pueden sentirse pesadas si se preparan mal, si se comen rápido o si el cuerpo llega cansado a la mesa. El laurel aporta algo más que aroma. Sus hojas liberan compuestos naturales que dan una sensación fresca, profunda y ligeramente amarga, y ese amargor suave ha sido valorado durante siglos en muchas plantas digestivas. No porque cure el estómago, sino porque ayuda a que la comida se perciba menos plana, menos grasosa, más equilibrada. A veces, una buena digestión empieza antes del estómago. Empieza en el olor, en la saliva, en el ritmo con el que nos sentamos a comer. Pensemos en esto como una puerta de entrada. Cuando una sopa huele bien, cuando un caldo tiene hierbas, cuando un plato está preparado con paciencia, el cuerpo se prepara de otra manera. No es lo mismo tragar deprisa algo pesado que comer una preparación aromática, caliente, sencilla y bien hecha. El laurel participa en ese ambiente. No trabaja solo, pero ayuda a ordenar la experiencia. Y ahí es cuando te digo que el laurel muchas veces ya hizo su parte sin que lo hayas notado. También hay una razón práctica. En la cocina de huerto, el laurel se usa mucho en legumbres porque combina bien con preparaciones que necesitan tiempo, agua, fuego lento y paciencia. Esa forma de cocinar ya es más amable para la digestión que improvisar comidas pesadas, recalentadas o llenas de grasa. La hoja acompaña una técnica más saludable. Por eso me gusta decir que el poder digestivo del laurel no está solo en sus compuestos, sino en la manera en que nos obliga a cocinar mejor. Nos recuerda que la olla no debe apurarse, que las legumbres se remojan, que el caldo se construye despacio y que el cuerpo agradece lo simple. La hoja silenciosa que transforma la cocina. Hay que mirar el laurel, como lo mira quien cultiva, no como una hoja seca guardada en un frasco, sino como parte de un árbol noble, resistente y generoso. En el huerto, el laurel no corre, no exige demasiado, no se muestra delicado. Crece con paciencia, sostiene sus hojas todo el año y nos recuerda algo que a veces olvidamos. Las plantas más útiles no siempre son las más llamativas. En la cocina pasa algo parecido. El laurel entra en silencio. No pinta el caldo de colores fuertes, no cambia por completo un plato, no busca protagonismo. Pero cuando falta, se nota. Le da profundidad a una sopa, equilibrio a unas lentejas, carácter a un guiso y una sensación más limpia a preparaciones que pueden sentirse pesadas. Es como ese consejo sencillo que alguien te da sin levantar la voz, pero que después te queda dando vueltas. Por eso, nuestras abuelas, los cocineros de campo y muchas familias de huerto lo han usado durante años en comidas de cocción lenta. No era una moda, era observación. Veían que ciertas plantas aromáticas ayudaban a transformar la comida, no solo en sabor, sino también en experiencia. Una olla con laurel huele distinto, se siente distinta y nos invita a comer con más calma, que ya es un primer paso para digerir mejor. Pero aquí conviene ser claros. El laurel no convierte una comida pesada en saludable por arte de magia. Si abusamos de grasas, frituras, exceso de sal o comemos deprisa,
ninguna hoja va a salvar esa costumbre. El verdadero valor del laurel aparece cuando forma parte de una cocina más consciente. Platos más simples, ingredientes reales, porciones razonables y tiempo para masticar. Lo que el laurel puede hacer y lo que nunca debemos exagerar. Una de las cosas más importantes cuando hablamos de plantas medicinales es aprender a separar la tradición de la exageración. El laurel tiene una historia hermosa en la cocina y en la salud natural, pero eso no significa que debamos convertirlo en una promesa imposible. Ninguna hoja, por más noble que sea, reemplaza una alimentación ordenada, una consulta médica cuando hay síntomas persistentes, ni el cuidado diario del cuerpo. El laurel puede acompañar la digestión, porque aporta aroma, calor, amargor suave y una sensación de comida más ligera cuando se usa bien. Puede ser útil como parte de una infusión ocasional, o dentro de sopas, caldos y legumbres preparadas con paciencia. Pero no debemos decir que cura gastritis, colon irritable, reflujo, úlceras o enfermedades del hígado. Ese tipo de promesas no solo son falsas, también pueden hacer que una persona deje de buscar ayuda cuando realmente la necesita. Y aquí es donde entra la mirada del huerto. Una planta se respeta cuando entendemos sus límites. El agricultor sabe que no todas las semillas germinan igual, que no toda tierra sirve para lo mismo y que no todo remedio natural es adecuado para todas las personas. Con el laurel pasa igual. Hay cuerpos sensibles, hay embarazos, hay tratamientos médicos, hay alergias, hay condiciones digestivas que necesitan una evaluación profesional. Por eso, el uso responsable empieza con una pregunta sencilla. ¿Lo estoy usando como apoyo o como reemplazo? Si lo usamos para acompañar una comida más saludable, para preparar una infusión suave o para mejorar el aroma de un plato, estamos dentro de un camino razonable. Pero si lo usamos para tapar síntomas fuertes, dolores frecuentes, ardor continuo, vómitos o molestias que se repiten, ya no estamos escuchando al cuerpo, lo estamos silenciando. El laurel enseña equilibrio. Nos recuerda que lo natural también necesita criterio, medida y humildad, porque una planta puede ayudar a crear mejores hábitos, pero el cambio real nace cuando dejamos de buscar soluciones rápidas y empezamos a cuidar la raíz de lo que comemos, sentimos y repetimos cada día. La forma correcta de preparar una infusión digestiva, preparar laurel, no es llenar una olla de hojas y esperar que por ser natural todo salga bien. Esa es una de las confusiones más comunes. Una infusión digestiva debe ser suave, aromática y respetuosa con el cuerpo. En las plantas, la fuerza no siempre está en la cantidad, muchas veces está en la precisión. Para una taza, basta con 1 o 2 hojas de laurel bien limpias, preferiblemente secas, en agua caliente recién hervida. Se apaga el fuego, se agregan las hojas, se tapa la taza y se deja reposar entre 5 y 10 minutos. Después, se retiran las hojas y se toma lentamente, sin convertirlo en una costumbre excesiva ni en una obligación diaria. Es importante no masticar ni tragar la hoja entera. Aunque parezca inofensiva, la hoja de laurel es dura, fibrosa y puede resultar incómoda o riesgosa al pasar por la garganta. En la cocina se usa para perfumar, no para comerla como si fuera una verdura. Por eso, tanto en infusiones como en guisos, la hoja se retira antes de consumir. También conviene evitar preparaciones demasiado cargadas. Cuando alguien hierve muchas hojas durante largo tiempo, obtiene un líquido muy concentrado, amargo e innecesariamente fuerte. Y más fuerte no significa más digestivo. A veces significa más irritante, sobre todo para personas sensibles del estómago. Una buena infusión de laurel debe sentirse como una ayuda ligera, no como un golpe al cuerpo. Puede tomarse después de una comida pesada ocasional, o en esos días
en que queremos cerrar la cena con algo cálido y sencillo. Pero si hay dolor frecuente, ardor intenso, náuseas repetidas o molestias que no mejoran, la respuesta no está en aumentar la dosis, está en buscar orientación médica. Desde el huerto, esta preparación tiene una enseñanza profunda. Cuando cultivamos una planta, aprendemos que cada hoja tiene valor. No necesitamos arrancar de más, hervir de más, ni tomar de más. Necesitamos usar mejor, porque el verdadero conocimiento natural no consiste en exagerar una planta, sino en permitir que nos acompañe con medida, claridad y respeto. Errores comunes al usar laurel para la digestión. Uno de los errores más frecuentes con el laurel es pensar que, si una hoja ayuda, 10 hojas ayudarán más. Esa idea parece lógica, pero en salud natural puede ser peligrosa. Las plantas tienen fuerza, tienen compuestos activos y tienen formas correctas de uso. No son adornos verdes para exagerar sin medida. El primer error es hervir muchas hojas durante demasiado tiempo. Cuando hacemos eso, la preparación se vuelve intensa, amarga y más difícil de tolerar para algunas personas. Una infusión digestiva no debe sentirse agresiva. Debe ser suave, limpia, aromática, como una conversación tranquila con el cuerpo después de comer. El segundo error es tomarla todos los días como si fuera una obligación. El laurel puede acompañar un momento puntual, una comida pesada o una cena que queremos cerrar con algo cálido. Pero convertir cualquier planta en rutina automática, sin observar cómo responde el cuerpo, es perder la parte más importante, la escucha. El tercer error es mezclarlo con muchas plantas al mismo tiempo. Laurel, canela, jengibre, clavo, boldo, manzanilla, anís, todo en una sola taza puede sonar poderoso, pero no siempre es prudente. Cuando mezclamos demasiado, ya no sabemos qué nos ayuda, qué nos cae mal o qué puede ser demasiado fuerte para nuestro estómago. El tercer error es mezclarlo con muchas plantas al mismo tiempo. Laurel, canela, jengibre, clavo, boldo, manzanilla, anís, todo en una sola taza puede sonar poderoso, pero no siempre es prudente. Cuando mezclamos demasiado, ya no sabemos qué nos ayuda, qué nos cae mal o qué puede ser demasiado fuerte para nuestro estómago. El cuarto error es usar aceite esencial de laurel por vía oral. Este punto es clave. El aceite esencial es una concentración mucho más intensa que una hoja en infusión o en la olla. No debe tomarse como remedio casero, ni ponerse puro sobre la piel, ni usarse sin conocimiento adecuado. También es un error usar el laurel para tapar señales del cuerpo. Si hay ardor constante, dolor fuerte, vómitos, pérdida de peso sin explicación o molestias que se repiten, no estamos ante una simple indigestión. Ahí el cuerpo no está pidiendo una hoja más, está pidiendo atención. El buen uso del laurel empieza cuando dejamos de tratarlo como una solución rápida y empezamos a verlo como parte de una vida más ordenada. Menos exceso, más calma, mejor cocina, más observación. A veces, la planta no falla. Lo que falla es la manera en que la usamos. Laurel en la cocina. La manera más segura y sabia de aprovecharlo, la forma más noble de usar el laurel, casi siempre empieza en la cocina. No en una receta complicada, no en una fórmula rara, sino en una olla sencilla, con agua, vegetales, legumbres o un buen caldo hecho con paciencia. Ahí el laurel trabaja como trabajan las buenas plantas, sin imponerse, dejando su aroma poco a poco. Una sola hoja puede cambiar el carácter de una sopa. 2 hojas pueden darle profundidad a unas lentejas, a unos frijoles o a un guiso familiar. Pero la clave está en no exagerar. El laurel no debe competir con la comida, debe acompañarla. Cuando se usa bien, no domina el plato, sino que lo vuelve más redondo, más cálido, más agradable.
En legumbres, por ejemplo, el laurel tiene un lugar especial. Los frijoles, garbanzos y lentejas agradecen el remojo previo, el cambio de agua y una cocción lenta. La hoja entra como parte de ese cuidado, no como un truco para corregir una mala preparación. Si cocinamos deprisa, sin remojar, con demasiada grasa o comemos en exceso, el problema no lo resuelve una hoja. También puede usarse en caldos de verduras, arroz, salsas caseras, sopas suaves y preparaciones de carne o pescado. Lo importante es agregarlo durante la cocción para que libere su aroma y retirarlo antes de servir. Esa costumbre sencilla evita que alguien lo mastique por accidente, porque la hoja queda dura y no está pensada para comerse entera. Desde el huerto, cocinar con laurel tiene algo especial. Tomar una hoja de la planta, lavarla, ponerla en la olla y verla perfumar una comida nos recuerda que alimentarse bien no tiene que ser complicado. A veces, mejorar la salud empieza por regresar a preparaciones más simples, más calientes, más reales. Por eso, antes de pensar en el laurel como remedio, conviene recuperarlo como hábito de cocina. Una hoja en una olla bien hecha puede enseñar más que muchas promesas exageradas. Nos invita a cocinar con calma, a elegir mejor los ingredientes y a entender que la digestión también comienza en la forma en que preparamos nuestra mesa. ¿Cómo sembrar laurel en casa? Del huerto a la mesa. Tener laurel en casa cambia la relación con esta planta. Ya no es solo una hoja seca que aparece al fondo de un frasco, sino un ser vivo que respira en una maceta, recibe sol, pide agua con moderación y nos enseña paciencia. Cuando uno cultiva lo que usa, empieza a respetarlo más. El laurel puede sembrarse en jardín o en maceta, siempre que tenga buena luz y un suelo que no se encharque. Le gusta la claridad, el aire y la tierra con buen drenaje. No necesita que lo ahoguen con riego constante. Necesita humedad equilibrada, como muchas plantas mediterráneas que prefieren raíces sanas antes que tierra empapada. Si se cultiva en maceta, conviene elegir una profunda, con agujeros en la base y una mezcla de tierra suelta con materia orgánica. La idea es que el agua pase, no que se quede estancada. Un laurel con raíces encharcadas empieza a sufrir en silencio. Hojas tristes, crecimiento lento y poca fuerza aromática. Para empezar, lo más práctico suele ser conseguir una planta joven en un vivero confiable. Sembrarlo desde semilla es posible, pero toma más tiempo y requiere paciencia. En cambio, una planta pequeña permite aprender desde el cuidado diario, dónde ubicarla, cuánto regarla, cómo observar sus brotes y cuándo necesita más espacio. El riego debe ser moderado. Antes de volver a regar, podemos tocar la tierra con los dedos. Si todavía está húmeda, esperamos. Si la capa superior está seca, regamos sin exceso. Esta simple costumbre enseña algo valioso. No cuidar más significa regar más. Cuidar mejor significa observar mejor. Con el tiempo, el laurel puede crecer bastante, así que la poda ayuda a mantenerlo manejable y bonito. No se trata de cortar por cortar, sino de darle forma, permitir que entre aire y tomar algunas hojas sin debilitar la planta. Un huerto sano no se explota, se acompaña. Y quizá ahí está uno de sus beneficios menos mencionados. Cultivar laurel nos baja la velocidad, nos obliga a mirar, tocar la tierra, esperar brotes nuevos y recordar que la salud también necesita raíces. Antes de que una hoja llegue a la taza o a la olla, primero nos enseña a cuidar. ¿Cómo cuidar, podar y cosechar hojas de laurel? Cuidar un laurel en casa no tiene que ser complicado, pero sí requiere atención. Esta planta no pide lujos, pide equilibrio, buena luz, tierra con drenaje, riego moderado y espacio para respirar. Cuando entendemos eso, el laurel responde con hojas firmes, verdes, aromáticas
y listas para acompañar nuestra cocina. La poda debe hacerse con calma, como quien conversa con la planta. No se trata de cortar ramas al azar, ni de dejarla desnuda por querer cosechar demasiado. Lo correcto es retirar hojas o puntas de ramas poco a poco, especialmente cuando la planta ya está bien establecida y tiene suficiente follaje para seguir creciendo con fuerza. Si el laurel está en maceta, conviene girarlo de vez en cuando para que reciba luz de manera pareja. También es bueno revisar que el agua no quede acumulada en el plato de abajo, porque las raíces sufren cuando pasan mucho tiempo en humedad excesiva. Una planta puede parecer resistente, pero debajo de la tierra también respira. Para cosechar, lo ideal es elegir hojas sanas, enteras y de buen color. Se pueden usar frescas, pero muchas personas prefieren secarlas porque el sabor se vuelve más estable y fácil de manejar. Para secarlas, basta con colocarlas en un lugar limpio, ventilado y a la sombra, nunca bajo sol fuerte directo, porque puede apagar parte de su aroma. Cuando las hojas estén secas, se guardan en un frasco limpio, bien cerrado y lejos de la humedad. No hace falta acumular montones. Es mejor cosechar pequeñas cantidades, renovarlas con el tiempo y mantener ese vínculo vivo con la planta. Una hoja vieja, sin olor, ya no tiene la misma fuerza en la cocina. También es importante observar la planta mientras cosechamos. Si las hojas tienen manchas raras, moho, polvo excesivo o señales de plagas, no conviene usarlas para infusión ni para comida. En el huerto, la vista y el olfato son herramientas de salud. Cosechar laurel enseña una lección sencilla: tomar sin abusar. Cuando cortamos solo lo necesario, la planta sigue creciendo, la cocina gana aroma y nosotros aprendemos una forma más consciente de vivir. Porque cultivar no es solo producir hojas, es formar hábitos de respeto, paciencia y medida. ¿Cómo reconocer un buen laurel y evitar confusiones? No toda hoja verde, alargada y aromática debe ir a la olla. Este punto es importante, porque muchas plantas reciben nombres parecidos y, en algunos lugares, a distintas especies se les llama laurel, aunque no sean el laurel culinario común. En la cocina y en la salud natural, identificar bien una planta no es un detalle menor, es una forma de cuidarnos. El laurel que usamos normalmente para cocinar es el Laurus nobilis. Sus hojas suelen ser firmes, alargadas, de color verde oscuro cuando están frescas y con un aroma profundo, limpio y reconocible cuando se frotan suavemente entre los dedos. No debe tener olor extraño, humedad, moho ni manchas sospechosas. Si compras hojas secas, busca que conserven algo de aroma. Una hoja completamente apagada, quebradiza en exceso o con olor a polvo viejo ya no aporta mucho. El buen laurel seco no necesita oler fuerte como perfume. Basta con que tenga un aroma vegetal, cálido y agradable al abrir el frasco. Si vas a cosecharlo en casa, asegúrate de que la planta sea realmente laurel comestible. No conviene cortar hojas de árboles desconocidos en parques, calles o jardines ajenos solo porque se parecen. Algunas plantas ornamentales pueden ser tóxicas o irritantes y la apariencia puede engañar incluso a personas con experiencia. También hay que tener cuidado con el origen. Una planta cercana a calles muy transitadas, zonas fumigadas o lugares contaminados no es buena opción para preparar alimentos o infusiones. El huerto saludable empieza por una tierra y un entorno más limpios. Y aquí aparece una regla sencilla que vale oro. Cuando no estés seguro, no la uses. Pregunta en un vivero confiable. Revisa la etiqueta botánica. Consulta con alguien que conozca la planta y evita improvisar con hojas desconocidas. La confianza en la medicina natural no nace de arriesgarse. Nace de identificar, preparar y usar bien. El laurel puede ser un gran aliado, pero solo cuando sabemos
qué planta tenemos entre las manos. Porque en el mundo vegetal, la sabiduría no consiste en probar todo, sino en aprender a distinguir lo que realmente pertenece a nuestra mesa. Otros beneficios tradicionales. Uso externo en ungüentos y aceites. El laurel no solo ha vivido en la olla. En muchas casas de campo, también ha estado presente en preparados externos, especialmente en aceites macerados y ungüentos sencillos para masajes. No hablamos de milagros ni de promesas médicas, sino de una tradición práctica. Aprovechar su aroma y sus compuestos vegetales en preparaciones suaves para el cuidado corporal. Un aceite macerado se prepara dejando hojas limpias y secas de laurel en un aceite vegetal, como oliva o almendra, durante varios días o semanas, en un frasco limpio y bien cerrado. Luego se filtra y se usa solo de manera externa, en pequeñas cantidades, para masajes localizados. La clave está en que las hojas estén secas, porque la humedad dentro del aceite puede favorecer que se dañe la preparación. Con ese aceite se puede elaborar un ungüento simple, mezclándolo con una base natural adecuada, como cera de abeja, hasta lograr una textura más firme. Este tipo de preparado suele usarse para masajes en zonas tensas, manos cansadas o piernas pesadas, siempre evitando heridas, ojos, mucosas o piel irritada. La piel también habla, y cuando arde, pica o se enrojece, hay que detenerse. Aquí es muy importante diferenciar un macerado casero de un aceite esencial. El aceite esencial de laurel es mucho más concentrado y no debe usarse puro sobre la piel ni tomarse por boca. Que venga de una planta no significa que sea suave. A veces, lo más natural también puede irritar cuando se usa sin medida. Antes de aplicar cualquier preparado externo, conviene probar una pequeña cantidad en una zona reducida de la piel y esperar. Si hay molestia, se suspende. También es mejor evitarlo en niños pequeños, embarazo, piel sensible o personas con alergias, salvo indicación profesional. El valor del laurel en ungüentos no está en convertirlo en una solución para todo. Está en recuperar una forma de cuidado más lenta, más consciente y más cercana a las plantas. Preparar, observar, probar con prudencia y respetar los límites. Porque el buen herbolario no es quien mezcla más ingredientes, sino quien entiende cuándo una planta acompaña y cuándo conviene dejarla tranquila. Hábitos digestivos que potencian cualquier planta. El laurel puede acompañar, pero no puede hacer el trabajo que nos corresponde a nosotros. Esa es una verdad sencilla y poderosa. Ninguna infusión compensa comer con ansiedad, cenar demasiado tarde, masticar poco o vivir corriendo de una tarea a otra como si el cuerpo fuera una máquina que nunca se cansa. La digestión empieza mucho antes de que el alimento llegue al estómago. Empieza cuando elegimos qué vamos a comer, cómo lo preparamos y en qué estado emocional nos sentamos a la mesa. Un plato sencillo, caliente y bien cocinado puede caer mejor que una comida abundante, pesada y devorada en 5 minutos. Por eso, el primer hábito es masticar más despacio. No hace falta convertir la comida en una ceremonia complicada, pero sí bajar la velocidad. Cuando masticamos mejor, el cuerpo recibe una señal clara. Hay tiempo, hay calma, no estamos en peligro. Esa pausa también ayuda a reconocer cuándo ya estamos satisfechos. El segundo hábito es cuidar la noche. Muchas molestias digestivas aparecen cuando cenamos tarde, comemos demasiado o nos acostamos apenas terminamos. Una cena más ligera, con menos fritura, menos exceso y más alimentos reales, puede hacer más por el estómago que cualquier taza cargada de plantas. El tercer hábito es moverse un poco después de comer. Una caminata suave, sin esfuerzo extremo, puede ayudar a que el cuerpo se active de manera natural. No se trata de entrenar con el estómago lleno, sino de evitar quedarse inmóvil
cuando el cuerpo está intentando procesar lo que recibió. También importa el agua, pero sin obsesión. Hidratarse durante el día ayuda al funcionamiento general del organismo, mientras que tomar enormes cantidades justo durante la comida puede resultar incómodo para algunas personas. La medida, otra vez, es la clave. Y aquí el laurel vuelve a enseñarnos algo. Su hoja no grita, no promete atajos, no obliga. Simplemente acompaña una manera más consciente de vivir. Cuando cocinamos mejor, comemos con calma y escuchamos las señales del cuerpo. Cualquier planta útil encuentra un terreno más fértil para hacer su parte. ¿Cuándo evitar el laurel y quiénes deben tener más cuidado? Hablar bien de una planta también significa saber decir cuándo no conviene usarla. El laurel puede ser útil en la cocina y en preparaciones suaves, pero no todas las personas deben tomarlo en infusión, ni usarlo con la misma frecuencia. El cuerpo de cada persona tiene su historia, sus sensibilidades y sus límites. Las mujeres embarazadas o en lactancia deben ser prudentes con las infusiones concentradas de plantas, incluido el laurel. Una cosa es una hoja usada como condimento en una comida normal, y otra muy distinta es tomar preparados fuertes con intención medicinal. En esas etapas, lo más seguro es consultar antes con un profesional de salud. También deben tener cuidado las personas que toman medicamentos de forma continua. A veces creemos que por ser una hoja de cocina no puede interferir con nada, pero cuando una planta se usa como infusión frecuente o muy concentrada, ya no estamos hablando solo de sabor. Estamos aumentando su presencia en el cuerpo. Si alguien tiene gastritis fuerte, reflujo intenso, úlceras, enfermedad hepática, enfermedad renal o problemas digestivos persistentes, no debería usar el laurel para tapar síntomas. Una molestia que se repite es un mensaje, y cuando el cuerpo insiste, no necesita que lo silenciemos. Necesita que lo atendamos con seriedad. También conviene evitar el aceite esencial de laurel por vía oral y no aplicarlo puro sobre la piel. Los aceites esenciales son concentrados potentes, no infusiones. Pueden irritar, causar reacciones o resultar demasiado fuertes para personas sensibles. En salud natural, una de las mayores señales de experiencia es no usarlo más fuerte cuando basta con lo sencillo. Con los niños pequeños, la prudencia debe ser todavía mayor. Su cuerpo no responde igual que el de un adulto, y no conviene improvisar infusiones o ungüentos sin orientación adecuada. Natural no siempre significa apropiado para todos. El laurel nos invita a una relación más inteligente con las plantas. Usarlo bien no es usarlo siempre, es saber cuándo sí, cuándo no y en qué medida. Porque cuidar la salud no consiste en probar todo lo que ofrece la naturaleza, sino en elegir, con conocimiento, lo que realmente le conviene a nuestro cuerpo. Del remedio rápido al ritual saludable. Después de mirar el laurel desde la cocina, el huerto, la infusión y el cuidado externo, queda una idea clara. Su verdadero poder no está en usarlo como una solución de emergencia, sino en convertirlo en parte de una vida más consciente. Una hoja puede aromatizar una olla, pero también puede recordarnos que la salud se construye en gestos pequeños. El laurel nos enseña a bajar el ritmo. Primero, porque una planta no crece apurada. Necesita tierra, luz, riego justo y tiempo. Después, porque una buena comida tampoco nace del apuro. Las sopas, los caldos, las legumbres y los guisos saludables necesitan paciencia, ingredientes reales y una mano que cocine con intención. Cuando usamos laurel de forma correcta, estamos haciendo algo más que preparar una infusión o sazonar un plato. Estamos recuperando una relación más cercana con lo que comemos. Miramos la hoja, sentimos su aroma, entendemos su medida y recordamos que el cuerpo no necesita castigos ni excesos. Necesita constancia, calma y respeto.
Por eso, el cambio más importante no es tomar laurel todos los días. El cambio real es aprender a comer con más atención, a no llenar el plato por costumbre, a masticar mejor, a cenar más liviano y a elegir preparaciones que el cuerpo pueda recibir sin pelear con ellas. Ahí es donde una planta sencilla encuentra su lugar. Y tal vez esa sea la enseñanza más valiosa. El laurel no viene a reemplazar tus decisiones, viene a acompañarlas. No hace el camino por ti, pero puede ser una señal verde en la cocina, una pequeña pausa aromática, una invitación a cuidar mejor lo que entra en tu cuerpo. Porque cuando una hoja humilde nos lleva a sembrar, cocinar mejor y escuchar la digestión con más honestidad, deja de ser solo un condimento. Se convierte en un recordatorio diario de que la salud natural empieza mucho antes de la taza, empieza en la forma en que vivimos. El laurel parece una hoja pequeña, pero nos deja una lección grande. La salud no siempre empieza con cambios enormes. A veces empieza con mirar mejor lo que ya tenemos cerca. Una planta en la cocina, una maceta en casa, una comida preparada con más calma, una infusión suave tomada con respeto. Su valor para la digestión no está en prometer curas ni en reemplazar cuidados importantes. Está en acompañar hábitos más inteligentes, cocinar con menos exceso, comer más despacio, usar plantas bien identificadas, evitar preparaciones concentradas y escuchar al cuerpo cuando algo no anda bien. Por eso, si tienes laurel en casa, no lo veas solo como un condimento. Míralo como una invitación a volver a lo simple. Una hoja en unas lentejas, en un caldo o en una infusión ocasional puede recordarte que el cuerpo agradece lo natural, pero también agradece la medida. Y esa es la verdadera fuerza de esta planta. No te obliga, no promete demasiado, no necesita llamar la atención. Solo está ahí, discreta y firme, enseñándonos que cuidar la digestión también es cuidar la forma en que vivimos, sembramos, cocinamos y nos sentamos a la mesa cada día.